para dar inicio a las disertaciones del día de la fecha. La primera se encuentra a cargo del Contador Público Nacional Antonio Sánchez de Boeck, con el título de la presencialidad a la virtualidad. ¿Es factible un sistema híbrido de trabajo? El contador Sánchez de Boeck es egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán en el año 1990. A su vez cuenta con posgrados en el IAE y en otras universidades de Argentina y del exterior. Su primer desafío profesional fue trabajar en las filiales de Argentina y Bolivia de Coopers & Lybrand. Luego, profesionalmente, se desempeñó como gerente de Administración y Finanzas en diversas empresas de Argentina, formándose a la par como controller financiero. Esto fue hasta el año 2007, en que comienzan las tareas de consultoría. En el periodo comprendido entre el año 2010 y 2016, fue profesor de Finanzas Corporativas en la Universidad de San Pablo T. En este mismo periodo, fue socio fundador de Un Molino de Maíz, empresa en la que fue su CEO. Desde el año 2007 dirige la consultora sanchezdeboeck.com, que en un comienzo brindaba soluciones de asesoramiento financiero, reestructuración de pasivos, proyecciones financieras, etc., y auditoría contable y operativa. Desde el año 2017, la actividad principal de la consultora es brindar soluciones de Business Analytics a numerosas pymes tanto de Argentina como del exterior. La tarea docente la sigue desarrollando brindando entrenamientos en Power BI, focalizándolo a las finanzas corporativas, dando una orientación 100% práctica al Business Analytics. Se informa que al final de cada disertación se abrirá un espacio para responder las preguntas que realicen los presentes en la sede, como también mediante chat, las preguntas que formalicen en forma virtual. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer poder disertar para el colegio, para mi colegio, como digo siempre, sí, si bien quizás no tenga una participación muy activa, pero lo siento mío. Primero que nada quiero hacer referencia a unas palabras que había dicho José Luis Romero en la presentación, que es el rol del profesional en ciencias económicas que está teniendo hoy. Yo creo que es una oportunidad de oro. Siempre lo digo en las charlas y cuando me invitan a disertar. El rol que tiene el contador público o el profesional en ciencias económicas en términos generales, en lo que es el manejo de información para la toma de decisiones, creo que es crítico. Yo creo que nos posiciona al tope de gama en lo que es, por ejemplo, en la empresa privada, yo creo que es uno de los puestos más demandados que existen hoy. Y me imagino que lo mismo se podría traspolar a lo que es la administración pública. Haciendo esa previa introducción, referido un poco me gustó mucho la importancia o el rol que le tenemos que dar al profesional en ciencias económicas que había mencionado José Luis. Empecemos con la presentación. Es decir, a mí me toca hablar de un tema que es quizás crítico en este momento, es decir, que se enfocó mucho después de la pandemia, que era la presencialidad. Es decir, cómo podemos manejar un esquema de trabajo presencial con respecto al remoto, que es lo que nos hizo ver un poco lo que pasaba en la pandemia. Entonces, para hacer eso, yo dividí en tres los temas de esta presentación. Voy a parar un poco para ir hablando. Lo primero voy a contar mi experiencia. Mi experiencia en primera persona de cómo manejé yo el tema de pasar de la presencialidad, que yo tenía al 100%, a hacer un esquema totalmente virtual. Y yo hago contabilidad. Yo soy, si se puede decir así, de alguna forma, del contador tradicional, pero que ve la contabilidad para la gestión. El segundo punto que vamos a ver, yo traté de armar un esquema de pensar cómo se manejaba hoy otros países el tema del manejo híbrido entre lo que es la presencial y la parte remota. Entonces busqué un poco lo que se hacía como para armar un marco de análisis, que al final la idea es que presentemos un esquema de cómo se podría llevar a esto en el ámbito público. Siempre acá cuento unas anécdotas
yo tenía, esto era el día a día mío generalmente, yo tenía la presencialidad 100%. Yo me acuerdo que arrancó marzo, la foto de arriba, me habían salido de clientes de Scania, Arca Continental, que era la embotelladora de Coca-Cola en el norte de Argentina, y aparte yo tenía otro negocio que era dar capacitaciones. Entonces me acuerdo que para mí el mejor de los mundos era ese. Sí, yo estaba llegando, estas fotos son de marzo del 2020. Para mí era el mejor de los mundos, porque yo me sentía pleno, podía desarrollar mis tareas, era fantástico ir a las oficinas, estar trabajando con ellos. Y de golpe, el 20 de marzo del 2020, nos dicen, nos tenemos que quedar en casa. Yo me acuerdo, mi mujer, que la tengo acá al frente, lo primero me dice, negro, ¿qué va a vender para que podamos seguir viviendo? Me dice, ¿qué vamos a hacer de acá en más? Dice, para poder seguir viviendo. Es más, yo me acuerdo que en Scania me habían hecho comprar las botitas de seguridad, que las llegué a usar una sola vez, con las punteras, todo, porque yo tenía que entrar a la planta para poder empezar a hacer los trabajos. Era totalmente presencial, me exigían ir. Y me acuerdo que en Arca Continental me exigían que después de la planta de Tucumán yo tenía que ir a la planta de Formosa. Y me acuerdo, para llegar a Formosa necesitaba un día. Entonces, era un esquema de trabajo tremendo. Y yo digo, ¿qué voy a hacer acá? Abril de 2020, 100% virtual. Yo me acuerdo que lo primero que me llamó la atención fue esa imagen de Scania. Ustedes ven que dice, el contexto puede cambiar, pero las ganas de trabajar no. Me acuerdo que cuando yo hablo pensando, che, que rescindimos el contrato, yo ya había cobrado el anticipo, ya lo había gastado el anticipo, digo, tengo que devolver. Y me dicen ellos, para nada. Ahora más que nunca necesitamos este trabajo. Y así fue. Todas eran reuniones virtuales. La agenda en un día, ese que dice ahí, Home Office a Full, es una publicación que yo había hecho en LinkedIn en ese momento, donde yo contaba la experiencia que me había cambiado radicalmente la agenda. En un mismo día yo podía estar con Scania, podía estar con Arca Continental, y la pantalla que ven arriba era una capacitación que estaba, una disertación que creo que me tocó dar, no me acuerdo si era en Perú o en donde yo nunca había estado, y que la podía hacer todo en forma virtual. Eso fue el primer shock, es decir, prácticamente inmediato de cuando yo salí de la pandemia. ¿Cómo es hoy mi trabajo? Es decir, hoy mi trabajo es un mix, es un gran porcentaje de híbrido. Entonces tenemos esa pantalla, por ejemplo, eso fue en la primera quincena de agosto. La gente que está participando ahí es de Guayaquil, Colombia, perdón, de Ecuador. Mi oficina física está en Yerbabuena y yo estaba en el Calafate. No tenía impedimento para físicamente estar en otro lado totalmente distinto y seguir haciendo mi tarea. ¿Y cómo es que planteo el esquema híbrido? Si nosotros vemos, nosotros hemos planteado un esquema híbrido donde estas son las carpetas que hacemos para cada uno de los clientes y van a ver, donde por ejemplo esta es una clínica de Perú que hemos arrancado ahora a trabajar, asesoramiento contable, contable de gestión por supuesto, donde las personas que están trabajando, esas que aparecen al costado, hay parte que es presencial, que son asociados nuestros que están en Lima, en Perú, parte virtual, que son nuestro equipo que está acá, y con eso la estamos manejando. Entonces ahí hemos encontrado una especie de nexo de cómo se podría llegar a llevar esto de manera más o menos ordenada. ¿Cómo se ve esto en otros países? Conversando un poco con colegas, empecé a ver, empecé a indagar cuando tuve la invitación esta, que Jorge me llamó, Jorge Miranda, de que tenía que exponer, se me ocurrió empezar a preguntarle a colegas que trabajaban conmigo en otros países para decir, a ver, ¿cómo es la administración pública? Y la primera sorpresa que yo he tenido, que era lo que es Latinoamérica, que empezamos por Colombia, es 100% presencial el trabajo interno, pero 100% virtual todo lo que se hace para afuera, incluido lo que eran las inspecciones. Entonces me contaba Diego, un colombiano, me decía que él en la empresa básicamente ya nunca más fue, él es gerente financiero de una petrolera muy grande allá, me dice, yo jamás he vuelto a ir a la DIN, que se llama la DIAN, perdón, que es la Dirección Impositiva y Aduanas Nacionales, digamos, de Colombia. Me dice, yo ya directamente no pisé más, mi gerente de impuestos tampoco, nosotros hacemos todo 100% virtual. Y le digo, ¿y cómo es el trabajo interno? No, el trabajo interno ellos siguen teniendo la presencialidad al 100%. Perú es un caso especial. Perú está trabajando 100% presencial, pero hacen un esquema mixto donde si vos tenés alguna afectación de riesgo,
podés presentar un certificado médico y haces todo tu trabajo virtual. Pero hace 2 semanas se cayó prácticamente esto, porque justo dieron, digamos, se escrachó una mujer que estaba en el gimnasio, alguien la demandó, publicaron la foto en las redes sociales, y era una persona que trabajaba en la Dirección Impositiva de Perú y estaba en un gimnasio y había presentado un certificado para el trabajo virtual. Entonces dicen que hoy están reviendo toda esta posición y la están cambiando. México. La SAT, que no es como la Sociedad de Aguas de Tucumán que existía acá antes, sino que es digamos, la administradora impositiva que tenemos en México, nos contaban que hicieron una inversión muy grande hoy para poder llevar todo el trabajo, todo lo que es la atención al público de manera virtual. Lo que hacían ellos ahora es, dicen, nosotros no podemos tener todavía el 100% virtual de lo que es la presentación de papeles y demás, y lo que es el trabajo interno sigue siendo 100% presencial. Pero acá la sorpresa, Houston, Texas, tengo un colaborador ahí, y me contaba que él justo estaba haciendo lo que era la presentación en la Seguridad Social. Me dice, Antonio, acá todo es híbrido. Y le digo yo, ¿cómo es el esquema de hibridez que tiene? Es decir, ¿qué se define qué es híbrido y qué no? Me dice, la seguridad de la documentación que se maneja. Entonces él me contaba el caso, que cuando iban a hacer toda la presentación, por ejemplo, lo que era la fotografía y las huellas dactilares, le exigían que sea presencial. Pero todas las personas que estaban en el back office de todo eso eran 100% virtuales. Ahora bien, todo aquel que manejaba números de tarjetas, números de identificaciones o documentación confidencial, lo hacían, eran grupos de trabajo que estaban haciendo la presencialidad ahí adentro. Y me ha gustado ese esquema. Me gustó ese esquema porque realmente ya tenemos una primera definición de decir a dónde podemos hacer híbrido y a dónde podemos hacer presencial. Entonces la primera definición esa es el tipo de trabajo. Sector privado, si nosotros hacemos la comparación de lo que decíamos del sector público que pasaba en otros países con respecto al sector privado, hoy básicamente tenemos un 100% híbrido. A mí me tocaba trabajar, por ejemplo, en el caso de Coca-Cola, Arca Continental. Me acuerdo yo tenía que trabajar con la controller. Era una salteña que se llamaba Magdalena Díaz. Nunca la conocí físicamente. Magdalena nunca fue al trabajo desde que salió la pandemia, creo hasta entrado el 2021 largo, no había vuelto a sus oficinas. Sin embargo, reportaba al gerente de producción que estaba en Ecuador y a México directamente. Nunca había vuelto a la oficina. Y así pasaron casi todas las empresas que me tocaron trabajar a mí, están presentando un esquema híbrido. Un esquema híbrido de trabajo que más que nada cambia en función del tipo de trabajo que se vaya a realizar. Y veamos un poco dónde estaría el punto del porcentaje de híbrido que vendría a ser. Es decir, esto 60 y 40 es simplemente a modo enunciativo, que lo coloco así. Pero básicamente en la empresa privada hoy la duda no es hacer el trabajo híbrido o no, sino qué porcentaje de hibridez puede llegar a tener ese trabajo. Y llegamos a un punto de hacernos la pregunta si es posible llevar esto al sector público. La verdad yo pensaba que no me iba a poner nervioso después de dar charlas constantemente en línea, en todos lados. Estar presencial lleva sus temas. Les pido disculpas por ahí los bugs que puede tener. Entonces nos hacemos las preguntas si es posible un esquema híbrido en el sector público. Entonces vamos al primer punto. Diseñar un esquema de trabajo de este estilo, tenemos que hacer foco en la persona. Primer punto que tenemos que definir. Es decir, no es solamente hacer foco en la institución, sino hacer foco en la persona y ya van a ver por qué. Esto es un artículo, bueno, yo para poder hacer esta investigación traté de buscar artículos que estaban refiriendo hoy de cómo era el trabajo híbrido y cómo se lo llevaba en el mundo. Entonces hay un par de artículos de Harvard que yo lo estoy usando, los pongo ahí de referencia para empezar a ver este tipo de trabajo. Acá hay un cuadrante que me gustó mucho, perdón. Es un cuadrante donde ellos dicen, la primera definición que yo tengo que tener, tiro 2 ejes y digo el eje del lugar físico donde realizo el trabajo y el tiempo, cómo lo aplico al tiempo para poder hacerlo. ¿Bien? Entonces, empecemos a poner actividades en distintos cuadrantes que engloben, o para poder verlo, en estas 2 ejes, o en estas 2 variables. Y el primero tenemos el trabajo de oficina tradicional, el 9 to 5, digamos, el 9 a 5. ¿Ok? Que es el clásico, el más rígido de todo. Yo estoy en un mismo lugar físico y ahí tengo un horario totalmente rígido de trabajo. Y evolucionemos la primera parte.
sigo teniendo un trabajo rígido en cuanto a tiempo, pero flexible desde donde yo lo podría hacer. Seguimos evolucionando. Yo no estoy en mi oficina, mejor dicho, perdón, estoy en la oficina, pero no tengo horario en cuanto al trabajo que vaya a realizar. Y por último, tenemos el totalmente flexible, que es el remoto sin ningún tipo de horario que yo pueda llegar a tener. Y acá Harvard hace varios ejemplos en cuanto a distintos trabajos en la actividad privada. Usan como ejemplo Samsung y la fábrica Samsung, entonces ubican en cada uno de los cuadrantes la posición. Yo traté de llevar esto al sector público y empecé a pensar, y digo, a ver, bárbaro, ¿cuál sería remoto sin horario? Alguien que está trabajando en Habana. Bien, que efectivamente hoy lo hacen. Seguramente una persona que tiene que ir a puerto, no tiene horario y no tiene sector físico en cuanto a trabajar. Bien, oficina sin horario, idem, solamente que yo haga los trámites de aduana, pero que lo tenga que hacer en mi oficina, pero que tenga que estar monitoreando a tiempo real cuando sale un buque, sale un embarque o lo que fuera. El tradicional, en la oficina de 9 a 5, es el común de los trabajos, y el remoto, en horario de 9 a 5, ya van a ver cómo lo podemos llegar a plantear al esquema, que sería una de las mejores flexibilizaciones que se podría llegar a tener. Bien, sobre este punto es quizá donde yo más sufrí la virtualidad. Y la he sufrido principalmente lo que era el remoto sin horario. ¿Por qué razón? Porque muchas veces, en mi caso particular, me tocaba trabajar con otros países. Entonces me tocó un caso estar, por ejemplo, en Estados Unidos, tenía que trabajar con España y eran 6 horas de diferencia que yo tenía. Entonces yo tenía que arrancar a las 3 de la mañana y si volvía a ver empresas de Argentina, yo me tenía que quedar hasta cerca de las 10 de la noche o 12 de la noche por las diferencias horarias. Entonces directamente te destruye lo que era el esquema horario de ese tipo de trabajo. Bien, se supone que en la empresa, en la administración pública vamos a trabajar todo en un mismo sector, en un mismo uso horario, ese problema no existiría. Y acá yo me hago las primeras dos preguntas. ¿Es posible, cuando yo voy a plantear un esquema híbrido, la primera pregunta que me tengo que hacer ¿es posible hacer la tarea esa en forma remota? Y el segundo, ¿cómo la mido? ¿Cómo lo mido que esa tarea esté bien hecha o esté mal hecha? Ni siquiera en el sector privado, por lo menos en Argentina, está muy visualizado lo que es la medición del desempeño. Mucho menos en un lugar que nunca se lo hizo. Entonces es bastante complejo hacerlo. Entonces vamos a ahondar un poco más en este análisis. Perdón. Y de vuelta, otro artículo de Harvard que me gustó mucho, son 12 preguntas que dice y la respuesta en cuanto a cómo hacer el trabajo híbrido. Y empecemos a contestar estas preguntas. Este es un checklist que me pareció fantástico. Yo lo apliqué a lo que eran las empresas privadas y es perfectamente asimilable prácticamente para cualquier rubro. Bien, entonces la primera pregunta que se hacen ellos dicen, ¿cuál es el mejor camino para abordar el trabajo híbrido? Y ellos aconsejan, lo primero que tenemos que hacer es hablar con el empleado. Bien, ¿por qué razón? Porque es el que mejor sabe la tarea que se está haciendo y el que mejor sabe las posibilidades que tiene de desarrollar esa tarea en forma remota. La segunda pregunta, ¿cómo podemos ser más inclusivos en el diseño del trabajo híbrido? Acá le llaman inclusión el hecho de decir que, por ejemplo, yo tengo un plantel de 5 personas en un mismo departamento. Yo planteo hacer híbrido la tarea de ese departamento. Entonces puedo decir, bueno, bárbaro, 3 días viene un grupo de personas, 2 días viene la otro grupo de personas. Entonces yo lo hago rotar, siempre tengo gente en mi departamento de lo que tienen que hacer en forma presencial. Y el resto virtual. ¿Cuáles son las mejores prácticas para hacer el trabajo remoto? La otra consulta que yo tengo que hacerme. Es decir, ¿cómo lo puedo llevar adelante? ¿Con qué herramientas cuento? ¿Cuál sería la metodología que yo tengo que llevar para poder hacer este trabajo de forma efectiva? ¿Cómo nos aseguramos que el sesgo de proximidad no me afecte la carrera laboral? ¿Qué sucede? Muchas veces ellos se empezaron a dar cuenta, esto fue una consecuencia de una investigación que hicieron ellos en varias empresas, entonces empezaron a ver los problemas más comunes que había. Y en este punto dicen ellos que empezaron a notar celos profesionales en las personas que no estaban haciendo el trabajo presencial, porque empezaron a creer que el que estaba haciendo trabajo presencial estaba más cerca de los líderes o de los superiores, o los tomadores de decisión. Entonces ellos iban a verse beneficiados en la carrera, digamos, en el puesto o en la jerarquización dentro de la empresa. Entonces había que empezar a pensar cómo vamos a manejar de la gente que está trabajando en forma remota para que no exista ese sesgo de proximidad que le llamaban ellos. ¿Cómo medimos la performance de los trabajadores? Eso es algo que hablábamos recién con Sofía, que creo que ella habla el último día con respecto a este punto. Es decir, ¿qué medida podemos usar?
¿Cómo podemos efectivizar? Que yo creo que es el punto más grande acá. Porque si uno tiene una medida de eficiencia en cuanto a lo que está haciendo, no solamente te sirve para controlar, sino te sirve para vos mismo saber si vas bien o no. Si hoy en la forma presencial no lo sabemos, imaginemos no estando en tu casa y haciendo ese tipo de trabajo. ¿Cómo podemos fomentar la confianza? Es el otro punto. Es decir, yo tengo que armar un equipo de trabajo. ¿Cómo puedo hacer ese equipo de trabajo si ellos capaz que no se han visto nunca en persona? O prácticamente no se ven. Era la otra pregunta que nos tenemos que hacer. Es decir, en el momento de empezar a hacer esto, empezar a decir, bueno, a ver, yo quiero hacer el esquema de trabajo híbrido, fantástico, bárbaro. ¿Cómo hago la cohesión del equipo? ¿Cómo la trabajo? ¿Cómo hago para que no haya competencias internas y que haya confianza en que lo que está haciendo el otro, que yo no lo veo, no lo tengo al lado, no puedo controlar lo que está haciendo, ¿cómo puedo hacer para que eso funcione? ¿Cómo podemos eliminar el agotamiento tecnológico? Clave. Sí, mi mujer sabe, yo a veces llego a la tarde y tengo la cabeza reventada. Yo le digo, negra, vamos a caminar, hagamos algo, porque la verdad que termino muerto. Eso es muy común. Es decir, uno estar frente a una pantalla todo este tiempo, 8 o 9 horas de trabajo, estar frente a una pantalla te vuelve loco. Entonces yo creo que hay que buscar la vuelta. Eso es algo que yo no lo he podido solucionar. Es decir, hay que buscarle la vuelta a ver cómo se puede hacer para que no sean las 8 horas seguidas frente a una computadora, sino que haya otro tipo de trabajo que tengamos que hacer en el medio. ¿Cómo combinamos las herramientas digitales? Bien, se acuerda a la necesidad de trabajo, íntimamente relacionada con la anterior. Ustedes han visto en el trabajo híbrido ese que yo estoy haciendo con la Clínica de Perú, nosotros ya hemos armado un paquete de herramientas que nos sirven para poder llevar adelante esto. Si antes nosotros presencialmente lo que hacíamos era ir con el pendrive, que lo llevamos a todos lados y hacíamos el intercambio de archivos, eso ya prácticamente no existe, porque mi colaborador está a 2.000, 3.000 kilómetros de distancia, entonces ¿cómo hago yo esa parte? Entonces hemos armado todo un esquema de herramientas digitales con SharePoint, equipos de trabajo, Teams y demás, donde ya todos manejamos el mismo idioma y empezamos a trabajar con eso. Es decir, pusimos la tecnología a trabajar en función nuestra. ¿Cómo deberían los líderes repensar los espacios de trabajo? Otra consulta que es clave. Bien, fíjense cómo es un ciclo donde vamos haciendo un checklist, vamos eliminando, vamos diciendo a ver cómo posicionamos el trabajo ese que nosotros estamos hablando remoto. En este caso, lo que ustedes no sé si se habrán dado cuenta, imagínense, lo primero que se decía era que las oficinas no iban a existir más. En Buenos Aires se hablaba que había sobreoferta de oficina, que habían bajado los precios, que se estaba pensando qué se iban a hacer con esas oficinas, que se le iban a reconvertir en departamentos, loft, de todo. Yo cerca de mi casa tenemos un coworking que está trabajando. Yo nunca me hubiera imaginado que vuelva a funcionar. Y se ve que la gente necesita su espacio, si bien quiere hacer un trabajo remoto, pero no quiere estar en la casa, porque ya es molesto estar en la casa. Y en función de eso, esa oficina que en la empresa privada por lo menos nos quedó medio vacía, o empieza a quedar vacía, tenemos que pensar a ver cómo vamos a redistribuir los espacios para esos días presenciales que nosotros vamos a tener. ¿Cómo mantenemos nuestros datos? Eso es algo de lo que me decía Jorge Alarcón, que era la persona esta que estaba en Texas, en Houston, el colaborador que está ahí. Él me decía, Antonio, me dice, mirá, la seguridad del dato, el que marca, por lo menos en esa dependencia que él conocía, es el que te define el trabajo remoto o no remoto. Yo creo que algo que nos mata a todos acá. Es decir, a mí me pasó la otra vez, cuento un caso, me pasó que mi hija, yo le presté un pendrive que usaba para hacer un backup, tenía toda información bajada, no me acuerdo qué empresa era, yo firmo convenio de confidencialidad porque veo el estado de resultados de las empresas, y le había dado y se lo había llevado el pendrive a la facultad. Yo, cuando empiezo a ver eso, salí corriendo a tratar de buscarlo y era una falla de seguridad mía. Bien, por suerte no lo había abierto, yo tengo una Mac, no lo había podido abrir en las máquinas de la facultad porque eran con máquinas con Windows, no tenían el mismo formato. Pero es un tema crucial acá. Es decir, ¿cómo vamos a hacer el traspaso para que la información que nosotros manejamos, que normalmente es algo ultra confidencial, por ejemplo, las declaraciones juradas dentro de la FIP, ¿bien? ¿Cómo vamos a plantear el esquema de seguridad para que, si lo hacemos trabajo remoto, lo llevemos de alguna manera? ¿Cómo podría ser el futuro del trabajo híbrido? Y acá sí es una redefinición constante. Nosotros tenemos que pensar constantemente cómo lo vemos de acá a 5 años, a 10 años. Si a mí me decían en el 2019 que yo hoy estaba trabajando de esta manera, yo no lo hubiera creído. Si me lo decían en el 2020, tampoco. ¿Bien? Yo creo que nos estamos reinventando constantemente.
Y por lo menos lo que yo conversaba con empresas privadas de afuera, es impresionante los cambios que están teniendo. Entonces lo que dicen acá en Harvard es que una vez que vos plantees un esquema, tengas un feedback permanente, porque lo vas a tener que retroalimentar constantemente y lo vas a tener que cambiar constantemente. Y la última pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a las personas para que hagan la transición esta de la manera mejor posible? Es muy difícil decirle a una persona, che, de hoy para mañana empezar a trabajar en forma virtual. Como me pasaba, yo tenía de clientes a la gente de Naturgy. Naturgy es la distribuidora de gas de Buenos Aires. Teníamos que hacer estado de resultados. Entonces, yo toda la semana tenía 2 o 3 reuniones con el equipo de control de gestión. Y me acuerdo Florencia Saleme, era la líder, y me decía, Antonio, yo no sé qué voy a hacer cuando vuelva a la presencialidad, pues ya estoy acostumbrada. Me decía, yo ya llevo a mis hijos al jardín, los llevo al colegio. Ya el esquema de horario cuando nosotros teníamos las reuniones, y creo que también tenían las reuniones ellos, eran básicamente en función de la vida que llevaban ellas también ahí adentro. Me dice, de acá en más ya me están pidiendo volver a la presencialidad y volver parte a la presencialidad. Ese trabajo híbrido, cuando tenemos que ver cómo vamos a manejar con esa persona que ya estaba acostumbrada a manejar lo que no sería en el caso del Estado, pero a la persona en el ámbito privado, que ya está acostumbrada, que estuvo acostumbrada a seguir trabajando en forma 100% virtual, a esa presencialidad. Entonces, yo creo que este esquema de las 12 preguntas es válido. Es válido para aplicarlo prácticamente en cualquier institución. Y sería un buen ejercicio agarrar, por ejemplo, Jorge, que empecemos a pensar en una institución y hagamos este checklist, a ver qué se podría hacer. De seguro no va a salir de un día para el otro, de seguro que no, porque prácticamente ningún país de Latinoamérica lo tiene hecho. Pero yo creo que es un paso para comenzar, digamos, a un trabajo híbrido que en realidad yo creo que una de las mayores ventajas que tiene es que vas a recuperar talentos. Es decir, la mayoría de los jóvenes, que creo que era la generación Y o la generación X, los millennials y los centennials, son personas que bajo ningún concepto los vas a tener trabajando full time, en una oficina, con un horario fijo y demás. Yo creo que la mayoría lo que está queriendo hacer es simplemente tener su libertad, su espacio, su crecimiento, la formación, como decía José Luis, ¿bien? Y que tenemos que dar esa libertad y incluirlos con algún esquema de trabajo híbrido en cada uno de los puestos de trabajo, siempre que se pueda, por supuesto. Eso era mi exposición. Yo no sé si hay consultas. Sí. ¿Cuál es tu opinión con respecto a lo que está pasando con la Dirección General de Rentas de la provincia de Tucumán, que a pesar de que hemos pedido en innumerables oportunidades una mínima atención esencial, incluso tengo entendido que ayer se presentó una nota pidiendo, atento a la publicación del decreto que se elimina la necesidad de uso de barbijo, Rentas sigue aferrado a su definición que no es necesaria la presencialidad en un organismo fiscal tan importante. Primer punto, la consulta sería, ¿está preparada para la virtualidad? Según lo que vos me estás diciendo, no estaría preparada porque al haber una queja, digamos, es decir, a nadie le gusta ir al presencial, ir a una oficina y tener que recorrer una distancia y poder perder tiempo para hacer un trámite personal que muchas veces es muy burocrático. Entonces, me suena que quizás no esté del todo preparada la dirección de rentas. Yo me voy al modelo de Houston, como te decía, ese de Texas. ¿Qué significa? Si el trámite que tenés que hacer tiene un grado de confidencialidad o necesita la presencialidad, entonces él me decía Jorge, la persona esta de Houston, a mí me tenía que llevar al hijo para hacer la seguridad social. Me dice, la lectura de la huella tuvo que ser presencial, la foto tuvo que ser presencial y demás. Yo no sé qué trámite es el de renta que te están pidiendo a vos la presencialidad. Si es algo porque efectivamente necesita hacerse por una prueba biométrica o algún tipo de presentación de documentación que se necesite estar, la verdad que no lo conozco al tema en profundidad, pero más o menos yo me orientaría por ese lado.
Después otra pregunta. Nosotros a nivel de profesión, a nivel país, nos estamos planteando cómo deben ser los futuros congresos nacionales. Que el último presencial fue en San Juan, el anterior en Tucumán. Los últimos presenciales fueron eso, el último fue totalmente virtual. De cara al futuro, el año que viene nuestro Congreso Nacional, y nos estamos haciendo esa pregunta, si debemos mantener el formato presencial o virtual o ir a algo híbrido. Yo iría a algo híbrido directamente, que es lo que están haciendo muchas universidades incluso. ¿Por qué híbrido? Porque el contacto físico es lindo. Es decir, el contacto físico, el contacto de estar, es decir, el cara a cara, el almuerzo entre colegas, ese networking no lo haces con el virtual. En absoluto. Entonces yo creo que esa parte, ese intercambio de información que hay en los tiempos muertos de los congresos y demás, es fantástico. Ahora bien, ¿por qué digo híbrido, no 100% presencial? Porque no le corté las posibilidades de verlo si alguien está en Ushuaia y que no pueda llegar. Entonces, al hacerlo virtual, vos le estás dando la amplitud, es decir, tu horizonte es el grado de convocatoria que tenga tu presentación. Bien, no una imposibilidad física o una imposibilidad, digamos, monetaria de pagarse un viaje, un hotel, llegar y demás. Entonces yo haría método híbrido 100%. Gracias. Buenas tardes. Como decía José Luis, Renta no quiere hacer presencial y la AFIP lo mismo. Yo trabajo en la DIM y nosotros únicamente los primeros 15 días de la pandemia no se atendió al público. Se intentó algo virtual y iban los jefes y contestaban todo por mail. Se sigue haciendo consultas por mail y se atiende a los contribuyentes por mail, pero yo en forma particular recibo muchas quejas de colegas porque dicen, ¿por qué no ponen todo virtual ustedes también? O sea, no satisface a nadie. Es muy difícil, es decir, acá como se dice, a ver, ¿quién puede decir que es mejor el catolicismo o el judaísmo? Las dos son buenas, ¿bien? Y hubo guerras por la religión, ¿ok? Lo mismo pasa acá, es decir, Boca o River. Es decir, por lo que yo hago, yo trataría de ir la mayor cantidad virtual en ese tipo de presentaciones, porque es ganar tiempo. Es decir, ganás tiempo. Es decir, a mí me pasaba, por ejemplo, yo vivo en Yerbabuena, cada vez que tenía que venir al centro a hacer un trámite son 40 minutos. Cuando yo tenía que ir a Escania, a la planta, eran 50 minutos de ida, 50 minutos de vuelta. Me acuerdo en el 2019, el cliente mío era EDET, 3 veces a la semana teníamos que ir a ver, porque estamos haciendo toda la política de Business Analytics. Eran 50 minutos de mi casa. Yo por día perdía 2 horas. Entonces, si vos me preguntás a mí, yo en ese punto de lo que es el trabajo, presentación y demás, yo voy a tratar que siempre sea virtual, de alguna manera, ¿ok? Es decir, yo hoy no, lo único que te perdés son los viajes. Es decir, a mí me encantaría, por ejemplo, el cliente de España ir a verlo a España, que te paguen el viaje, eso me fascina. Es decir, no puede ser, pero de ahí en más trataría que sea virtual. Yo creo que la queja que puede llegar a haber de los consumidores en cuanto a eso es porque la estructura no esté preparada para recibir toda esa afluencia de virtualidad. Entonces ahí enerva a cualquiera. Y a su vez que la generación nuestra, yo tengo 56 años, es decir, yo la veo a mis hijas, se manejan todo virtual. Pero a uno le cuesta muchas veces. Es decir, a mí cuando yo tengo que hacer un trámite en el banco virtual, cambiar una clave, me vuelvo loco, me quiero pegar un tiro. Y de seguro la clavo, de seguro la clavo. Entonces, yo creo que es una cuestión generacional. Eso en uno de los de Harvard, cuando hablaban del esquema ese del cuadrante, eso hace mucho énfasis en eso. Y hacen un énfasis de la generación que se está, digamos, cómo se ve de acuerdo a la generación de las personas, la que está más ávida de entrar a un trabajo virtual o híbrido del presencial 100%. Virtual, tenemos una consulta. Acá le preguntan si su experiencia fue en el sector privado y si tuvo participación o fue consultado para implementar el sistema híbrido en el sector público. No, mi experiencia es 100% en el ámbito privado. No fui consultado en el ámbito público. 100%. Y es más, en la universidad que enseñaba también era universidad privada.
hay otra más. Hola. Hola. No quiere que le pregunte, parece. Bueno, más que una pregunta, creo que es un poco interpretar lo que los colegas dicen sobre renta, y lo estoy viviendo en carne propia. Vos no, porque en el estudio no haces eso, digamos, pero yo sí. Perdón, la que habla es mi mujer, que es socia mía. No. Es decir, nosotros Pero tenemos voy al una sociedad, yo hecho estoy casado hace 25 años y la sociedad hace 25 años. Claro. Así que después vamos a dar una charla ¿Qué digo? en cuanto a aguante. No, ¿qué digo yo? Yo creo que la presentación que se hace a renta para que haya presencialidad, por ahí no debería ser tal, sino pedirle a renta que mejore su performance dentro del sector, porque lo que estamos teniendo problemas, y me pasa, es que no tenemos respuesta. Y por ahí vos llamás por teléfono, te atiende uno del sector que no tiene idea de lo que te han mandado. Te han mandado una intimación con un embargo, suponte. Y para poder lograr saber por qué te quieren embargar, tenés que hacer yo creo que a eso se refieren ustedes, digamos. No está aceitado en rentas de Tucumán el trato hacia el contribuyente o hacia el profesional de manera virtual. Tienen que hacer un camino largo para eso, y quizás hasta que eso esté aceitado, está bueno que abran un poco la presencialidad. A eso es, ¿verdad? Perfecto, está muy bueno. Ese sería como el planteo. No pedir que sea presencial 100%, sino que para ciertas situaciones que son de envergadura y de importancia para los contribuyentes y los profesionales, abran una vía y atiendan a la gente, porque literalmente vos llamás y no sabes con quién vas a hablar. Bueno, no sé eso... si hay alguien de renta acá, pero es complicadísimo hasta resolver un tema mínimo, digamos. No, eso yo creo que, pero es un poco lo que decíamos también, tiene razón Natalia, es en cuanto a la infraestructura que tenés atrás. Es decir, si te largás a hacer algo virtual, sí o sí tenés que tener una infraestructura de soporte que sea suficientemente válida para poder recibir toda esa afluencia. Más de uno nos pasó cuando, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando el banco dejó de ser presencial, cuando hubo la época del corralito, que no podías entrar directamente a las cajas y que te habían puesto las barreras esas en las cajas y demás. Hoy prácticamente no haces trámite en los bancos. Bien, es decir, básicamente en Argentina tenés que, es decir, los depósitos en efectivo los manejás todos ya prácticamente virtuales. Bien, es decir, casi todas las transacciones las haces virtuales, casi nadie va al banco ya. Entonces, bueno, pero llegar a ese punto fueron años de trabajo, de preparar todo el back office para que se pueda llegar a hacer. Lo mismo pienso que tiene que hacer la administración pública sí o sí. Hace unos días, un mes más o menos, salió en la Gaceta un reportaje a un experto, creo que se llama Alejandro Melamed, en la cual planteaba, bueno, en realidad era un reportaje por la publicación de un libro que se llama El futuro del trabajo. Y él en el reportaje planteaba un concepto, la paradoja de la nitidez en el trabajo híbrido. No sé si nos podés explicar un poco qué es y cuál es tu opinión al respecto. Yo creo que era, yo no me acuerdo bien, pero creo que hablaba más que nada lo que decía él, la parte híbrido de lo que era la nitidez, que era el pensamiento de la persona en cuanto a eso. Y él hacía una discriminación generacional, esa que decíamos nosotros. Es decir, a ver, ¿qué tan híbrido lo puedo llegar a hacer yo al trabajo de acuerdo a cómo entiendo ese trabajo? ¿Bien? Entonces, la nitidez entraba en ese porcentaje que yo ponía entre 60 y un 40% en forma aleatoria, decir, a ver, ¿cuán híbrido va a ser? Yo creo que en esa nota él hacía foco principalmente en decir, bueno, a ver, no hay duda de que el trabajo va a ser híbrido, ¿bien? El tema es qué porcentaje va a llegar a ser. Y la nitidez entraba en cuanto a eso. Es decir, para mí es... Yo no lo haría tan global como dice él. Yo más me baso en las 12 preguntas. Es decir, yo creo, contestando esas 12 preguntas, poner cada una de las actividades en un cuadrante. ¿Bien? Yo soy contador y soy muy práctico. Es decir, uno como contador es muy pragmático. 2 más 2 es 5. Perdón, 4. 2 más 2 es 4 y no hay cambio. Estamos fritos. Esta hora tengo la cabeza plana. Pasa que me están sacando fotos, me filman, todo. Uno se marea, ¿ah? Uno se marea. No, pero el tema es así. Yo soy muy pragmático. 2 más 2 es 4. Bueno, yo creo que acá
las tareas más o menos las podemos esquematizar en el cuadrante ese de alguna manera. Entonces yo la nitidez la sacaría directamente desde ese lado. No la reduciría a que es un tema generacional, es decir, es un factor más. Bien, es una pregunta más de esas 12 que nos tenemos que hacer o ese checklist para poder determinar cómo enfocarlo a esto. Ojo, no creo que sea sencillo. Es decir, por algo, por lo menos ese muestreo que yo hice en Colombia, Perú, México, están trabajando exactamente igual que nosotros. Bien, entonces es un desafío, un desafío. Perfecto. Una pregunta más. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí. Todo este tema de la virtualidad y el paso a la presenciabilidad y viceversa, es complicado según el ámbito dentro de la administración pública. Nosotros nos regimos todos los procedimientos bajo normativas vigentes. Es más, pensando nosotros que podíamos seguir con el tema este de la virtualidad, yo soy directora de compras de la Municipalidad de Tucumán. Y hay contribuyentes, o sea, hay proveedores que hoy por hoy exigen presenciar los actos administrativos. Y ante eso, ¿cómo lo preparamos al empleado que de pronto estaba acostumbrado a la virtualidad y a que un acto no se presencie de parte del proveedor, Sí, a volver otra vez a esta cuestión? Es difícil, es muy difícil. Yo creo que las normativas deberían acompañar primero todo este proceso antes de capacitar a los empleados. ¿Sabés dónde lo pondría yo quizás? En buscar transparencia a través de auditorías internacionales de gestión. Entonces, por ejemplo, la mayoría de las empresas, todas las internacionales tienen normas ISO, por ejemplo. Bien, yo no me acuerdo cuáles son las ISO administrativas. Bien, entonces, justamente en Tucumán, que tenemos un gran polo exportador, la mayoría de las empresas privadas estas exportadoras trabajan con el nivel el nivel de trabajo que tienen las internacionales. Vos entras a una citrícola, ves el circuito de documentación, hay sistemas como el Loyal, por ejemplo, que te dicen cada transacción dónde está y cómo se lleva cada transacción. Yo creo que si eso llevas vos al ámbito público, vas a dar una transparencia fantástica. Bien. Y tu proveedor, al ver que vos tenés una auditoría de estas funcionando de gestión administrativa, porque está en la de calidad y toda esa que uno ve, pero también está en las de gestión administrativa. Entonces, yo creo que yendo para ese lado, quizás le encontraría la vuelta. Bien, porque es un tema de confianza ahí. ¿Ok? Es un tema de confianza. Es decir, ojo, no es solamente en el ámbito público, en el ámbito privado existe un grado de informalidad tan grande que nos hace desconfiar a todo el mundo. Bien, entonces, es un tema que yo creo que hay que trabajarlo por ese lado. Y avanzar sobre la seguridad en los sistemas. Totalmente, Perfecto. totalmente. Condición sine qua non. Está muy bueno lo que estabas planteando. Perfecto. Gracias, ¿no? ¿Ya? Buenas tardes. También quería agregar que desde la Comisión de Jóvenes también hicimos un estudio en el tema debate sobre el tema de del cómo lo ve el joven profesional al tema del home office en un futuro. Y la verdad que muchos lo ven como una oportunidad porque pueden tener 2 trabajos a la vez haciendo trabajo home office y los tiempos. Y de acuerdo a la parte de administración pública, que también trabajo en el sector público, el tema son los procesos. Es como que es muy difícil cambiar los procesos más cuando son con papel. Entonces el recurso papel, que con la firma y la formalidad del expediente, creo que hasta que también no se saque esa parte en cuanto a la administración pública, es muy difícil tener un trabajo virtual. Pero, a ver, pensá un poquito en ese punto. El tema del manejo de papel. La mayoría de las empresas ya están trabajando con papel cero. ¿Bien? Yo me acuerdo, por ejemplo, en el 2005, 2006, yo era gerente financiero en una citrícola, en un grupo citrícola muy grande acá. Me acuerdo, todos nos manejábamos con fax. Yo me acuerdo que hacer los cierres de cambio y demás, yo sí o sí tenía que hacerlo con fax. ¿Bien? Y había incluso modalidades que era el fax codificado. ¿En qué consistía? Que yo le tenía que llevar el original al gerente de comercio exterior del banco acá local para que él lo pase a Buenos Aires y yo pueda cerrar cambio. Estamos hablando de 2005-2006. Desde el 2012, 2013, nadie sabe lo que es un fax.
No existe más. Hoy todo ese trámite que era realmente manejar el permiso de embarque, que era algo físico, tenías que tener un documento de embarque que tenías que tener original, se tenía que ver la firma del despachante de aduana atrás para poder liquidar divisas, ¿bien? No existe más. Y es todo virtual, ¿ok? Hoy el banco te cierra directamente virtual en base al cruzamiento, yo no me acuerdo si se sigue llamando Sistema María o cómo era, que ya no existe más el físico. Sí, coincido totalmente con ese punto y como hablaba ella del tema del proceso, o sea, se tiene que formalizar de otra manera. Creo que hasta que no se pueda llegar a formalizar los procesos administrativos para que puedan llegar a ser virtuales y también un ahorro en recursos, porque lo que se gasta en papel hoy en día en la administración pública es muchísimo. Creo que eso va a potenciar que también la administración funcione de otra manera. Bueno, ahora pensemos lo que decía José Luis. La jerarquización del profesional en ciencias económicas. ¿Quién tiene que ver los procesos? ¿Qué nos enseñan en organización contable? Mi hija está estudiando ciencias económicas. Yo le digo, mira, dale bolilla a esta materia porque es crítica. Organización contable es crítico. Porque nos enseñan todo lo que es el flowchart, ese flujograma. Nosotros lo hacemos en la empresa privada. Nosotros cada vez que encaramos con mi mujer para empezar a trabajar en una empresa, lo primero que hacemos es el flowchart informal. Para ver cómo es la secuencia de ese comprobante que a mí me está impactando en la contabilidad para la toma de decisiones. Lo llevamos al ámbito público. ¿Bien? Y de vuelta, el profesional en ciencias económicas yo creo que tiene un rol fundamental en este cambio. Pero es fundamental. ¿Bien? El manejo de información para la toma de decisiones, la seguridad en el dato, es los principios contables básicos, es decir, que nos enseñan a nosotros, que tenemos que velar por la integridad de la información, que esté en tiempo y forma. ¿Bien? Tenemos que hacer un circuito de compra que sea válido y que lo puedan auditar, que venga el surveyor de afuera o el auditor de afuera de las normas ISO y que nos digan, bárbaro, perfecto, esto funciona. ¿Bien? Yo certifico que el comprobante o la licitación esta que fue cerrada, abierta o lo que fuera, cumple con todas las normas internacionales. Yo creo que ahí está el desafío. ¿Bien? Y un desafío lo tenemos que plantear y lo tenemos que plantear desde adentro. ¿Bien? Yo soy un enamorado de la carrera, de la profesión. A mí me encanta lo que hago, me fascina. A mí muchas veces mi mujer me para y me dice, che, negro, está el domingo a la noche, estaba haciendo algunos paneles, un estado de resultados, lo que fuera. A mí me gusta. Y yo creo que tenemos una oportunidad de oro. Por ahí también es ambivalente. Yo toco madera que no haya muchos que se aviven para poder seguir ganando. Es decir, seguir curando con más clientes. Pero bueno, hablando en serio, yo creo que tenemos una oportunidad de oro y la idea es que el consejo profesional o demás, es decir, que sea el ámbito donde nosotros podamos desarrollar esto. Y la universidad, por supuesto. Sí. El amigo Piccolo me mató a consulta, era uno de los alumnos que tenía de las capacitaciones virtuales, de las primeras que hubo. No lo conocía físicamente, acá lo he conocido. Me mató a consulta, me acuerdo. En el sector público nosotros nos regimos por normas. Sí. O sea, todo está arreglado. Sí. Por ejemplo, en la DIN tenemos el código tributario, en otros sectores tienen ordenanzas o leyes que indican cómo se tiene que mover el personal dentro del ámbito público. Entonces, yo para implementar todo lo que vos estás proponiendo, creo que habría que hacer un cambio, inclusive hasta legal, para poder aplicarse. Porque si no, no va a faltar el que te lo va a cuestionar legalmente y a lo mejor le den la razón a la justicia. Y en la justicia, por ejemplo, el papel ya no existe más. Desde hace 8 o 10 meses, todo es virtual. Y a partir del 1 de octubre, todas las presentaciones ante la justicia tienen que ir con firma digital. Claro, totalmente. Yo creo que, yo creo que esto se tiene que ayornar completo. Es decir, el tema de la virtualidad del 20 de marzo del 2020 fue un golpe, una piña en la cara que nos ha dado. Pero una piña en la cara que te ha permitido decir, bueno, bárbaro, a ver, reinventate. Es decir, yo me acuerdo que previo a eso, en octubre, diciembre, no me acuerdo bien, armé mi academia digital en el 2019, es decir, de Business Analytics. Es decir, yo aparte de dar los servicios de Business Analytics, también daba clases. ¿Qué pasa? Yo tenía una oficina chiquita ahí en Yerba Buena que entraban 6 personas. Entonces, 6 personas era la facturación mía por vez que entraban todos. Entonces digo yo, che,
pensar armar algo digital. No me acuerdo, no sé, ni el loro se me anotó cuando en el 2019 había puesto la Academia Digital Virtual. ¿Bien? Me acuerdo, mi mujer me dice, negro, si se anota la Nelly te pago. Que la Nelly era mi mamá, digamos, la única que me seguía en cuanto a eso. Del 20 de marzo a hoy, son más de 400 personas que pasaron por la Academia Virtual. Personas de España, México, Colombia, Chile. Hoy tendría que haber dado una clase, yo doy unos martes y jueves, la pasé para mañana. Tengo personas de 6 países distintos. Entonces, eso te lleva el cambio. En mi caso fue obligado porque si no me moría de hambre. Es decir, yo tenía que reinventarme de alguna manera, si no yo no trabajaba, vendía el auto. Entonces, bueno, yo creo que por ese lado viene el asunto. Es decir, yo creo que sí tiene que haber un cambio estructural. El cambio estructural lo tiene que liderar el profesional en ciencias económicas, sí o sí. Bien, desde el hecho de definir los circuitos nuevamente. Bien, poder pedirle a la gente del sistema cómo quiero tener la información, qué grado de resguardo tiene que tener la información. Bien, esas 12 preguntas que decíamos, yo miro acá, en mi pantalla la tengo justamente acá, ese checklist, pruébenlo. Yo creo que es a prueba de balas. Bien, y por supuesto, esto va a llevar tiempo, es un dolor de crecimiento. Pero hay que hacerlo. Para mí hay que hacerlo. Agradecemos al contador Sánchez de Boeck por su excelente disertación y le